Gloria al Señor. Dios les bendiga en esta mañana. Qué bendición verles. Pueden tener sus Biblias abiertas en el libro de Juan, capítulo 1, verso 43 al 48. Dios es Dios y siempre será Dios. Cuando llamó a Moisés, Moisés le preguntó: Señor, yo no sé hablar, ¿cómo voy a hacer? Le dijo: yo le voy a poner a Aarón, su hermano, que le ayude. Y dice: Señor, pero está bien, pero ¿qué le digo a la gente? ¿Quién me envió? O sea, ¿qué le puedo decir? Él le dijo: dígales que yo soy, te ha enviado. Y ese es el hombre que está confiando en el Señor para ir a sacar al pueblo de Israel, de que el yo soy, Jehová, va a ir con él. Así usted y yo tenemos que estar confiados en que el yo soy, en que Jesús, en que su Espíritu Santo está con nosotros todos los días para darnos esa palabra que tenemos que llevar a otras personas. El título de este mensaje esta mañana es: ¿de dónde me conoces? Dígale a su compañero, el que está a la par: ¿de dónde me conoces? En esta mañana Jesús va a hablarles acerca de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. En Jeremías capítulo 1, verso 5, el Señor le dijo a Jeremías: antes de que te formase en el vientre de tu madre, ya yo te conocía. Antes de que te formase en el vientre de tu madre, ya te conocía. Y el salmista dice en el Salmo 139, verso 16, en su primera parte: mi embrión vieron tus ojos. ¿Qué le dijo? Mi embrión vieron tus ojos. Así que en Juan capítulo 1, verso 43 al 48 leemos: Jesús llama a Felipe y a Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué le dijo Jesús? Antes de que Felipe te llamara, te había visto. Así que otra vez pregúntele a su hermano: ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Muy bien. Vamos a definir dos palabras en esta mañana: omnisciencia y omnipresencia. La primera, omnisciencia, es un atributo propio de Dios, por el cual Dios, en forma perfecta y eterna, conoce todo lo que puede ser conocido: pasado, presente y futuro. Así que Dios conoce ¿qué? Pasado, presente y futuro. No deje que su pasado lo asuste. Póngalo en las manos del Señor. Él ya nos salvó, ya entregamos nuestro corazón, así que Él ha prometido tomar todo y tirarlo al fondo del mar. Hay algunos que les gusta bucear, ¿verdad? Y se van a buscar los pecados que el Señor ya tiró al fondo del mar, pero déjelos ahí. Si los trae a su presente, podría ser un poco complicado. Omnipresencia es un atributo propio de Dios, de estar presente en todas partes al mismo tiempo. ¿Dónde está Dios? Presente en todas partes al mismo tiempo. Aquella señora decía: pero Él me prometió que iba a estar en mi casa, cuidando las gallinas, cuidando la casa, y ahora está en la iglesia. Así que, hermanos, el Señor está en todas partes. Si usted cree que el Señor no está en todas partes, deje su celular sin clave. Si usted cree que el Señor no está en todas partes, deje su celular sin clave. El Señor no puede ver mi celular. Déjelo sin clave. ¿Cuánto les gusta poner patrón y unas rayas así al celular?
para que nadie lo vea, pero Dios nos conoce. Él es omnisciente y es omnipresente. Él está aquí y está en todo lugar. Le pregunto en esta mañana, ¿dónde estaba anoche que no quiere que nadie sepa? Ya el Señor sabe dónde está usted. ¿Qué estaba hablando que no quiere que nadie sepa? Ya el Señor sabe lo que usted dice. Antes de que lo pensemos, ya el Señor lo sabe. Así que su omnisciencia y su omnipresencia están ahí. Así que en esta mañana vamos a iniciar con algunos puntos importantes que yo le quiero compartir. Antes de tu caída, ya el Señor te había visto. ¿Qué le dijo el Señor a Natanael? Antes que Felipe te llamara, ya yo te había visto. Él dice, ¿pero de dónde? ¿Cómo me conoce? Antes de eso ya el Señor te había visto. Recuerde que les mencioné Jeremías capítulo 1, verso 5. Antes de que nos formara, ya Él nos había visto. Antes de que el Señor nos formara, antes del embrión, decía el salmista, ya yo había visto al Señor. Así que cuando Jesús llama a Felipe y le dice, sígueme, lo siguió. El Señor nos ha llamado, nos ha redimido, nos ha lavado con su sangre preciosa. Somos salvos y estamos siguiendo al Señor. Habrá momentos de caída, habrá momentos que nos podemos tropezar, que podemos desanimarnos, pero el Señor lo que quiere es que sigamos por el camino que nos ha marcado. Así que este hombre, Felipe, está siguiendo al Señor, pero se acuerda que está Natanael y se devuelve. Uy, mi amigo, Natanael, he hallado del que habló Moisés, del que habló el profeta, a Jesús, al Mesías. De ahí puede salir algo bueno, le dice Natanael. Pero él no discutió. Él dice, bueno, hagamos algo. Sígueme y vamos a ver a Jesús. Si no le parece, se devuelve. Y cuando Natanael iba llegando con Felipe donde Jesús le dijo, ese sí me convence. Ese es un verdadero israelita. Ese sí sabe las escrituras. Y le dice, Natanael, antes de que Felipe te llamara, ya yo te había visto. ¿De dónde me conoces? Ya yo te había visto. Antes de que el Señor te llamara, ya Él te había visto. Y antes de que llegara esa situación difícil a tu vida, esa caída, ese momento de desánimo, esa prueba tan difícil, ya el Señor te había visto. Lucas capítulo 22, verso 31 al 32. Dijo el Señor, también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Qué dijo? Yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Se acuerdan también el caso de Marta? Cuando el Señor con todo amor le dijo, Marta, Marta, con cariño. Los padres a veces sentencian, Juan, ya uno sabe esa sentencia, cuando hablan en ese tono y 2 veces, eso es definitivo, a correr se ha dicho. Pero en este caso, con todo amor, el Señor le dice, Simón, 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 viene un momento difícil. El diablo ha pedido para zarandearlo. Y no poquito, sino como que se sacude el trigo. Pero yo he rogado que tu fe no falte. Qué lindo el Señor, intercediendo antes de que viniera esa prueba. Así también con todos nosotros. Antes de que vengan las pruebas, las dificultades, la caída, ya el Señor está intercediendo por nosotros, ahí a la par del Padre. Ya Él está ahí rogando por esa caída suya para decirle, por favor, no se quede ahí, levántese, siga, dele viaje, vamos, vamos. ¿Cuántos se han varado por ahí con el carro? Y lo dejan botado, ay, que se quede. ¿Cuántos han tenido un Audi, un Mercedes, un Hyundai? Se vara el carro y lo deja ahí tirado. No, hombre, no. Empieza a ver qué le puede hacer. Si no, hay que llamar la grúa. Si no, todos los mecánicos que hay en Limón. Entonces, ¿qué hace usted? Usted se levanta porque sabe que antes de que llegara esa caída, ya el Señor te había visto. Y el Señor está dispuesto para levantarte, para que puedas continuar. No se quede ahí.
no se quede tirado, no se quede que no puede. El Señor está a la diestra del Padre. Si Simón se levantó, si cuando él negó al Señor 3 veces y empezó ahí a decir, pero ¿cómo? Y el Señor lo volvió a mirar con esos ojos de amor. Pedro empezó a llorar y ese fue el momento que él recordó. El Señor me dijo que el enemigo me iba a zarandear, pero no, ¿sabe qué? Yo no me quedo aquí, yo me levanto. ¿Cuántos hemos decidido en todas las circunstancias de pruebas, de problemas, de caídas, de resbalones, levantarnos nuevamente y volver a seguir? No se quede ahí, porque el enemigo vino, ¿a qué? A hurtar y a destruir. No se quede ahí, levántese, levántese, siga intentándolo, siga intentándolo. Vea cómo estuvimos con este campeonato, cómo Saprissa lo intentó hasta el final, pero ganó San Carlos. Pero inténtelo, no se quede, levántese en el nombre del Señor. Así lo hizo Simón, no se quedó ahí. Luego vemos un Simón cambiado, un Pedro sirviendo al Señor, exhortando, levantando, fortaleciendo las iglesias y predicando bajo el poder del Espíritu Santo, y sabemos que se convirtieron 5,000, 3,000, y allí estuvo fortaleciendo la iglesia del Señor. En las caídas no nos debemos de quedar ahí, porque ya el Señor ha visto que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes de los problemas económicos, ya el Señor nos ha visto. Antes de esa situación que usted no esperaba, de problemas económicos, ya el Señor te había visto también. Ya Él sabía que ibas a ser más que vencedor. Ya Él sabía que su palabra es fiel para contigo y para conmigo. Los problemas económicos son situaciones que pueden llegar, pero ¿qué tenemos que hacer? Confiar en el Señor, confiar en el Señor, saber de que de una u otra manera el Señor nos va a sacar adelante. Filipenses 4, 19 al 20, nos dice, mi Dios pues suplirá todo, ¿cuánto? Todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. ¿Cuánto nos va a suplir? Todo. Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo sea gloria, honra, poder, alabanza por los siglos de los siglos. Hermano, confíe en el Señor. Hay una promesa aquí en la palabra, que en esos momentos, como decía Pablo, sé tener en abundancia, pero sé también pasar por momentos de escasez. ¿Qué podemos hacer en tiempo de escasez? Alabar al Señor. ¿Qué podemos hacer en tiempo de abundancia? Alabar al Señor y compartir lo que el Señor nos ha dado. De gracia recibimos, damos de gracia. En un bollo de pan en casa comemos 2, pero si hay 5, comemos 5. Así que cuando Dios nos bendice, ¿qué tenemos que hacer? Bendecir también a otros. Porque cuando no bendecimos, ahí sí llega la escasez. Ay, pero ¿por qué no me rindió? Porque usted sabía que había alguien que necesitaba y usted no compartió. Qué raro. Y cuando repartí, sí alcanzó. Y ahora que no repartí, no me alcanza. Hermano, mi Dios pues suplirá. Siempre, en todos los problemas económicos, va a suplir. Necesitamos a alguien como Felipe, que pueda decirle a un Natanael allá afuera o aquí dentro, mi Dios pues suplirá todo lo que nos haga falta. Hay una situación de problema económico a nivel de provincia, de país y también a nivel mundial. Pero necesitamos a alguien, necesitamos un Felipe que sepa esta escritura y vaya y diga, aunque esté en problemas económicos, yo tengo un Dios que puede suplir tu necesidad. Pero necesitamos que alguien salga de aquí y vaya allá afuera. Necesitamos un Felipe que diga, Natanael, venga, ese problema económico, yo sé quién le puede ayudar. Ese Jesús. Por eso esta palabra es poderosa. Esta palabra es poderosa para cambiar, para transformar, para traer esperanza. Nosotros ya tenemos al Señor como Salvador. Pero necesitamos salir como lo hizo Felipe y buscar a aquellos que necesitan escuchar esa palabra. Igual necesitamos a alguien que anuncie, como Pedro, que dé ánimo a aquellos que
ven que la vida no vale nada. Ven que la vida es solo problemas. A esa gente que está pensando en hacer o a tomar una decisión incorrecta, necesitamos un Felipe que vaya y diga, yo sé quién le puede ayudar en esa situación. Así que mi Dios pues suplirá toda, ¿cuánta? Toda necesidad antes de que venga. No es solamente porque usted es hijo de Dios, es porque Él es toda misericordia. Antes de los momentos de luto, también el Señor ya nos había visto. Cuando hemos pasado por situación de luto, cuando se nos ha muerto un familiar, un amigo, un cercano, ¿quién es el que tiene la palabra? Aquí está, el Señor, para darnos esa palabra de fortaleza, de consuelo, de esperanza si esa persona murió en Cristo. Y hacernos entender que si murió sin Cristo es porque esa persona decidió pasar la eternidad sin el Señor. Y tenemos que saber que Él es Dios, que Él es soberano, que Él gobierna sobre todo y que el hombre decide cuál es su destino final. Pero nosotros, como creyentes, al igual que Felipe, necesitamos llevar una palabra de consuelo a esa familia que está pasando por esa situación. Antes de momentos de luto, el Señor ya nos había visto. Dígale al que está a tu lado, el Señor ya te había visto. Dígale al que está a su lado, el Señor ya te había visto. Lucas capítulo 7, verso 11 al 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre. ¿Cuántos hijos tenía? Uno, hijo único de su madre. Y cuando el Señor la vio, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente. ¿Cuánta gente había con ella? Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. ¿Qué le dijo el Señor? No llores. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el muerto, todos salieron corriendo, el que había muerto, y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, les dije, y glorificaron a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado y Dios nos ha visitado. Jesús iba caminando y dijo, no, yo me tengo que ir por aquí, porque había una mujer, una viuda, esperanzada en que ese único hijo pudiera ser el medio para su sustento. Y muere el joven. Qué dolor tan grande, viuda, un solo hijo, se muere. ¿Y ahora qué hacer? Pero llegó la voz de esperanza, llegó la voz de consuelo. ¿Quién llegó? Jesús llegó. ¿Quién llegó? Jesús llegó. Felipe no estaba ahí con ese mensaje, como con Natanael. Pero al no estar Felipe, al no estar usted y yo, Jesús va a llegar. Y le dijo, mujer, no llores. Qué ternura, qué amor, qué compasión. Mujer, no llores. Tocó el féretro. La gente se detiene. Vea lo que dice la escritura, que había mucha gente con ella, pero no había ningún Felipe. No había una palabra de esperanza, no había una palabra de consuelo, solo estaban ahí. Y en la antigüedad, cuando alguien moría, se le pagaba a unas señoras que lloraban mucho. Eso dice la historia. Y le pagaban, ellas lloraban y lloraban. Hoy no se les paga, pero a veces tenemos mucha gente que llora con nosotros, pero no lloran de corazón. Otros lloran de corazón, pero no tienen una palabra de esperanza para la persona que está de luto. La palabra esperanza la tenemos nosotros que conocemos al Señor. Se levanta el muchacho y empieza a hablar, era evangélico. Se levanta y empieza a hablar. Y el Señor lo toma y le dice a la señora, a la viuda, he aquí tu hijo. Mano, qué tremendo.
que en una situación tan difícil como el luto, usted y yo tengamos esa palabra de esperanza para la familia, para el amigo, para el vecino, para el compañero de trabajo. No hay palabra que me pueda consolar a mí por el fallecimiento de un familiar, pero una palabra del Señor puede fortalecer esa persona, puede fortalecer nuestra vida. Esta mujer ya no tenía esperanza de nada, pero el Señor llega con esa palabra y le dice: mujer, no llores. ¿Qué podemos decirle a la gente hoy? Usted tiene esa palabra de esperanza. Usted tiene esa palabra que necesita esa persona. Usted mismo, si está pasando por un luto, usted tiene esa palabra aquí en la Biblia, en su corazón, que te trae consuelo, que te trae paz. Hace unos 3 meses estuvimos atendiendo por petición de un familiar de una señora. Empezamos a atender, enseñando las escrituras, porque tuvo que pensionarse antes de tiempo, por desgaste de rodillas y de caderas. Tenía 1 año de estar pensionada y ella me dice: yo creo que mi hermana está desanimada. No quiero que entre un momento de desánimo o otra cosa que está muy de moda, o depresión. Estrés, depresión. Y entonces ella me pasa el número, yo la llamo, la empiezo a visitar los jueves, después de que salgo del trabajo. Empezamos a estudiar las escrituras, a enseñarle la bondad de Dios, el amor de Dios, cómo Dios está interesado. Y no le digo que el Señor le va a sanar, sino que llego y estamos compartiendo, mostrando el amor y interés del Señor a través de un Felipe. Ya después, a los días, me dice: qué extraño, no sé, me salieron unas cosas en un pecho. Y ella me mostró y yo lo vi como no muy agradable. Entonces me comuniqué con Virna: Virna, estoy visitando a una señora, así, así, así. Entonces ella me dice: ella tiene que ir al médico, no hoy, tiene que ir ayer. Entonces ya le comunico, tiene que ir al médico, son de escasos recursos. Empezamos a hacer algunas conexiones a través de Virna, a través de Wendy. Empezamos a visitarla, a animarla, sin decir que el Señor la va a sanar, pero siempre llevando una palabra de que Dios es bueno, enseñando las escrituras. La llevo a la reconciliación con el Señor, a que se reconcilie con el Señor, desconociendo los planes de Dios, pero sí sabiendo que lo más importante es la salvación. Seguimos visitando, va al médico y la noticia que no queríamos escuchar: un cáncer. Entonces ya la visitamos, doña María, doña Noidi, también fue Wendy, Virna fue ahí un domingo, Anthony, Enrique atendiendo, limpiando el patio que no se vea muy bien, y nosotras ahí hablando con ella y ellas aconsejando, doña María ministrando y Virna, Wendy diciéndole más o menos las pautas a seguir y qué es importante. Gestionando también Virna a través de otra entidad, una caminadora, una silla, una andadera, porque casi no podía caminar. Empezamos en esas gestiones, sigo visitando, pero yo salgo unos días, ella tiene una cita, ya le dicen, Virna la llama un día X, y sí, venía de la cita, etcétera. Virna llama, la silla está lista, la andadera, la entidad nos la va a prestar, que un familiar pase. Cuando yo me despierto el siguiente día de esto, abro el celular, veo a la señora muy hermosa y digo: wow, va para cita. Termino de abrir el mensaje, había un lazo negro. Yo digo: no puede ser. Bueno, atacarme a llorar porque ¿cómo es posible? Pero cuando yo estoy llorando, estoy marcando hacia acá para hablar con la hermana, para ver qué es eso. Me contesta y me dice: sí, ayer en la noche. Vine a hablar con ella en la mañana, la andadera la prueban y el Señor se la lleva en la noche por un infarto. Yo me ataco a llorar. Y oigo una canción
que dice, para este tiempo hemos llegado, de Marcela Gándara. Para este tiempo hemos llegado. 2 meses y medio. Dios preparando a alguien para llevárselo al cielo. Por medio de esta situación. Si la iglesia, si nosotros, haciendo el papel de Felipe, no hubiéramos atendido a Natanael, mostrando el amor de Dios, que tiene que ver limpiar el patio, mostrando el amor de Dios, que lleguen los varones a limpiar, Anthony, Enrique, limpiar el patio, nosotros ahí atendiéndole la andadera. ¿Pero por qué lo hicieron? ¿Es familiar? No, es un alma. Mostrando el amor de Cristo. A decirle no llores. Al no poder venir le pido a Virna, por favor, doña María, por favor, asistan un ratito al velorio. Por favor, representen ahí en el velorio. Yo no puedo estar. Pero esa palabra, esa canción que yo escucho, me trae consuelo. De que llegamos en el tiempo que el Señor quería llevarse a esta mujer. Con una palabra de reconciliación. Viene un tiempo luto doloroso, pero sabemos que hay una ganancia y que está con el Señor. Dios necesita para esta generación que usted y yo digamos, cuente conmigo, Señor. Quiero ser como hizo Felipe, salir corriendo detrás del Señor y regresar y buscar a Natanael y decir, venga, he hallado al Mesías. La gente quiere escuchar de una palabra de consuelo, una palabra de paz, de esperanza, porque el Señor, antes de que esa persona o usted mismo fuese a pasar por esa situación, ya nos había visto. Y esta mujer, el Señor le dice, no llores, y le devuelve a su hijo. Mucha gente estaba con ella, pero nadie, igual que la gente que está afuera, muchos quieren escuchar una palabra de esperanza, pero quién sabe si alguno de nosotros hemos estado comunicando esas buenas nuevas. A su nombre, a su nombre. Antes de los momentos de enfermedad, también el Señor ya nos había visto. A veces un dolor de cabeza intenso, un dolor de lo que sea, pero el Señor ya ha visto esa situación. Una enfermedad y que tome esto y que lo tienen que operar, pero antes de todas esas cosas, también el Señor nos ha visto que vamos a pasar por una situación de enfermedad y que necesitamos una palabra de consuelo. El vecino, el compañero de trabajo, el que sea, pero Dios antes de la enfermedad también ya nos ha mirado. En Lucas capítulo 7, verso 1 al verso 10. Voy a leer del 5 en adelante, pero el 1 al 10 usted lo puede leer en la casa, o del 1 al 3. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. ¿Cómo vino el centurión? Rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión, dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El verso 13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Antes de que el centurión llegara, ya el Señor lo había visto. Ya había visto a su criado que estaba enfermo, pero él necesitaba que el centurión llegara de él y le dijera, para ver qué es lo que quiere. Señor, por favor, vea, yo sé que tiene mucho trabajo, pero tengo un criado buenísimo, nunca se duerme en el trabajo, es esforzado, Señor, y le doy las órdenes y las cumple, pero está enfermo, está postrado en cama, está atormentado. Te ruego, por favor, ve, dime una cosa, ¿lo vas a sanar? Por favor, rogándole al Señor. El Señor dice, sí, vámonos. No, pero es que no soy digno de que entres en mi casa.
pero yo sé que si usted dice la palabra, Él va a sanar. ¿Qué ocupa la gente? Una palabra. ¿Qué ocupa la gente? Una palabra. ¿Y quién la tiene? Hasta 3 tenemos en la casa estas, ¿verdad? Y guardadas. No. ¿Qué tenemos en el corazón? ¿Qué tenemos en el corazón? Esta palabra. ¿Y quién lo necesita? Nosotros y los que están afuera. Señor, solo di la palabra y Él va a sanar. Y el Señor se asombró de la fe de este hombre. El Señor se asombró de la fe de este hombre. Ah, no quiere que vaya. Está bien, vaya, ya está sano. La gente ocupa escuchar la palabra del Señor. Y antes de que viniera la enfermedad, Dios ya estaba tratando de contar con usted para que usted vaya como Felipe a llevar esa palabra. ¿Cuántos quieren ser un Felipe? ¿Cuántos quieren ser un Natanael? Tenemos que salir y llevar la palabra del Señor. El Señor nos conoce. Recuerde que Natanael dijo, ¿de dónde me conoce? El Señor dijo, antes de que Felipe te llamara. Antes de la enfermedad, el Señor ya nos ha visto. Y el Señor del norte, del sur, del este, oeste, va a traer la respuesta a su vida, a la vida de la gente que está afuera. Pero si no encuentra a un Felipe, ¿a quién va a encontrar? Las piedras van a hablar. Aquel que no conoce al Señor, el Señor los puede usar. Aquel que no conoce al Señor, aquel que anda apartado, el Señor lo puede usar para dar una palabra que usted no quiere dar. ¿Se acuerdan la canción al inicio? ¿Cuenta? ¿Cuenta con? Eso quiere el Señor escuchar en estos días. También nos solicitaron dar un estudio a una señora, visitarla, y me pasan el número, entonces ya yo me comunico con la persona y le digo, bueno, mándeme el número para coordinar y poder empezar también a visitar a esta señora. Ya el día llamo, está internada. Bueno, tenemos entonces que ir al hospital. Vamos al hospital, doña María, voy yo, y visitamos a esta señora con un problema de la columna vertebral, afectado 3 discos y un problema en la pierna. Lo más importante, saber si es creyente, porque Dios está interesado en que estemos bien, pero Dios está más interesado en saber cómo está el alma, si va a ir con Él al cielo. Empezamos a conversar, sí, recientemente está asistiendo a una iglesia y empezamos a fortalecer su fe, a recordarle que Dios es bueno y a mostrar el amor de Cristo a través de las Escrituras. Seguimos visitándole y la noticia que me dan es que también tiene cáncer. Ella no le habían comunicado, en estos días le dijeron y fue muy desconsolador. No le hemos dicho que Dios le va a sanar, pero sí le estamos fortaleciendo con la palabra, para que sepa que Dios es bueno, que Él sigue sentado en su trono, que ninguna hoja de los árboles se mueve sino de la voluntad del Señor, y que hay situaciones que Dios puede ayudar a irlas pasando. Llamo a Virna nuevamente, le digo, Virna, así, alguien que me colabore, yo estoy en el trabajo y me ayuda, me pasa el número de la hermana Noidi. Ya la hermana Noidi empieza a visitar, la hermana María nos empieza a acompañar, ellas empiezan a asistir para mostrar el amor de Dios a esta mujer. No vuelvo a ver allá, hay otra muchacha sola, pero ya es hora de salir de la visita. Por favor, desalojen. Yo, no le puedo hablar. Y cuando dice el guarda, desalojen, va saliendo, yo me devuelvo, le digo, ¿usted conoce al Señor? Lo importante que quiere el Señor, que la gente sea salva. Me dice, sí, bueno, vamos a estar, ¿cuál es su nombre? Vamos a estar orando por usted. Ya le traslado a doña María quién es. Los días siguientes vamos, no hay nadie tampoco, y conversando es creyente. Está permaneciendo en el Señor, pero está en el hospital.
Doña María la ministra, habla con ella es de Talamanca y ya tenemos la dirección, ya tenemos todo, pero ella está firme en la fe, pero lo que hicimos fue acuerparle. ¿Qué hicimos? Fortalecer su fe. ¿Qué hicimos? Recordarle que Dios es bueno. No podemos decirle que Dios le va a sanar, porque no sabemos cuál es la voluntad del Señor, pero sí podemos darle la palabra, sí podemos animarle, sí podemos darle una palabra de fortaleza. La señora sale, la que está enferma, la que tiene esta situación, y ella dice, quiero un culto en mi casa. ¿Qué más dice? Dice, quiero ir a la iglesia. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad ahora? Seguir dándole la palabra. Ya ella conoce quién es el Señor. Ya ella sabe cuáles son las enfermedades que tiene. Pero vamos a ir en este caminar con ella hasta donde el Señor nos indique. Y nosotros estamos anuentes a ir a hacer ese culto. ¿Qué estamos anuentes? A seguir fortaleciéndole esa palabra. Porque antes de que ella enfermara, ya el Señor había visto con quiénes iba a contar. Ya el Señor había visto que había alguien que podía colaborar, que podía aportar. Y en estos días vamos a hacer un culto en su casa. Porque ya están todos los resultados del TAC y ahora viene la parte un poco desagradable, lo que es la quimio y todo eso. Pero antes de esta situación, yo quiero estar ahí. Yo quiero ir a hacer ese culto a su casa. Yo quiero ir a orar con las hermanas. Yo quiero ir a fortalecer a la familia. Y si hay alguien en la familia que no es cristiano, es el momento indicado de confrontarlos con la realidad de la eternidad. ¿Y qué es? Dios, antes de que enfermara a esta mujer, ya Él la había visto. Así que, hermanos, hay momentos en que Dios siempre va buscando a alguien con quien contar. Dios anda buscando un Felipe antes de los momentos de desempleo, como está viviendo el país, el mundo entero, Limón. Dios ya te había visto. No se desespere, siga orando, siga buscando trabajo, pero recuerde, antes de que llegara este momento de desempleo, ya el Señor te había visto. Yo estuve desempleada muchos años, una vez renuncié a un trabajo, estuve 8 meses. Había que transformar las funciones, convertirme en comerciante, vender ropa, hacer algo para poder pagar deudas. Pero Dios me dio la fortaleza, me dio gracia, me dio clientes y pude afrontar esos 8 meses de desempleo. Antes de que yo viviera ese tiempo de desempleo, ya el Señor me había visto. Llegué un día a desesperarme. Le dije, pastor, no oro más, me voy para Estados Unidos, tengo a mi hermana allá. Mi hermana me dijo, deme un tiempo para buscar un tiquete. 8 meses. ¿Cuántos? 8 meses. Con 5 maridos, no, perdón. 8 meses, desempleada. 2 manos, 5 sentidos, 2 pies, hay que hacer algo. No se quede ahí. Dios nos ha dado 5 sentidos, nos ha dado 2 manos, 2 pies, tenemos salud, podemos hacer otro trabajo en tanto salga otra cosa. No se desespere, pero recuerde que de a Dios vio esa situación. Salmo 37, 25. Joven fui y han envejecido ustedes, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mano, no he visto justo desamparado. En esos 8 meses no me faltó el alimento, no me faltó el calzado, no me faltó la salud. Antes de que yo viviera ese momento, ya Dios había escrito este versículo y el salmista decía, yo no he visto justo desamparado. Crea, hermano, que Dios le puede ayudar. Recuerde que Pablo, escribiendo sus cartas, dijo, he aprendido a tener en abundancia, he aprendido a vivir en la escasez. ¿Cuántos hemos aprendido a vivir en la escasez? ¿Cuántos hemos aprendido a vivir en la abundancia? Mano, tenemos que estar listos para las situaciones. Pablo dice, estoy enseñado en todas estas cosas. ¿Cuántos glorifican al Señor cuando no hay? Y aproveche y hace ayuno, ¿verdad? ¿Cuántos glorifican al Señor cuando hay? Mano, no hemos visto justo desamparado.
Me acuerdo una vez que estaba ahí en la casa, cuando uno empieza a escarbar a ver qué hay, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Llega la hora del almuerzo, pero ¿qué hago? Algo invento ahí. Y ahí raspando por aquí, raspando por allá. Y ahí empecé a inventar una comida ahí. Mano, vea que Dios es maravilloso. Me llama una amiga, me dice, Glenda, ¿dónde está? En la casa. Ah, véngase. Ah, bueno, ahora llego. Se vino. Llega y yo estoy en la cocina y dice, ay, Glenda, qué bien todo. Y llega y destapa. Seguro dice, ¿qué será eso que está cocinando? Mano, ni yo sabía qué era, pero era el almuerzo. Vea, viera qué pena que destapara la olla. Y me dice, ay, Glenda, todo bien así. Uy, no, que te trae un almuercito, un rice and beans. Y yo, vea, eso fue impactante. De ver que no he visto justo desamparado. ¿Qué va a saber ella? Pero ya él me había visto. Y ella llegó con un rice and beans y tiene una mano. Mano, Dios es maravilloso. Pero ¿qué ocupa un señor? El Señor, un Felipe. Dios toma a esta mujer, le hace hacer rice and beans un fin de semana, un sábado, ¿y a dónde llega? A mi casa con un almuerzo. Seguro desde el viernes el Señor la tenía, mañana rice and beans, mañana rice and beans, mañana. Y ella llega con un almuerzo. Mano, qué tremendo. No he visto justo desamparado. No he visto justo desamparado. Y ya lo he contado, pero aprovecho el momento. El día saliendo hace unos años de la casa, sin plata, meto la llave en el portón y le digo, Señor, no tengo plata. Está pasando mi hermano mayor, le digo, hey, mi hermanillo, ya, présteme algo. Me da unas monedas. Y como siempre uno se va a quejar. Y uno, yo una persona adulta dándome moneda. Gracias, Señor, y me voy para... Pero llego a la oficina y dice la jefa, ¿a qué no saben? Que el viernes nos depositaron una plata. Y yo, Señor, vea, yo quedé así. Y se me queda viendo, me dice, ¿qué? Le digo, es que yo acabo de orar saliendo de la casa. No era cristiano. Yo poniéndola en el punto, le dije, Señor, no tengo plata. Y vea la noticia que usted me da. No he visto justo desamparado. Dios es fiel. Dios es fiel. Pero ocupa un Felipe, como esta mujer que llega con un almuerzo, como este hombre que llega y me da unas monedas, o como este jefe que deposita un viernes sabiendo que el lunes yo iba a estar metiendo la llave en el portón. El Señor ya le había dicho, deposite bienes para que esta mujer vea en su cuenta el lunes. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. ¿Qué ocupa? Un Felipe que le diga a la persona que está allá afuera, que le diga al vecino, al compañero que se quedó sin trabajo, que le diga, no he visto justo desamparado. Acérquese a Dios, que Dios tiene la solución a su situación de desempleo. El viernes que estábamos reunidos con unos muchachos que estamos en un conversatorio, hay un joven, un señor que está llegando aquí, él está iniciando, y él cuenta un testimonio, él dice, uy, lo que me pasó en el trabajo. Un señor se me queda viendo, un compañero de trabajo se me queda viendo, y yo dice, qué raro que ese señor se me quede viendo. Y en la hora de almuerzo me dice, ¿puedo hablar con usted? Dice, sí, vamos afuera. Cuando sale le empieza a contar su situación. Y él le dice, yo he pasado por donde usted está pasando. Yo viví esa situación, pero le quiero decir lo primero, usted tiene que orar. Yo casi me salgo de la silla y le digo a los que estaban, ¿qué es eso? Buenas nuevas. Eso es evangelizar. Eso es comunicar las buenas nuevas. Eso es contar. Él está iniciando, pero él ya sabe quién es el Señor. Es un Felipe que le dice a un Natanael, yo he pasado por ahí. Y no solamente eso, yo sé que lo primero que usted tiene que hacer es orar al Señor. Él es el que le puede ayudar porque ya yo he visto la mano del Señor. Tiene aproximadamente 7 meses de estar ahí conversando con ellos, de estar ahí compartiendo la palabra, un refrigerio, pero el hombre que se le quedó viendo en el trabajo es porque ha visto que Dios está en él y vio que ahí había una respuesta. Le pudo haber dicho a cualquier otro, pero estaba viendo en él
¿qué está viendo la gente en usted? ¿Qué está viendo la gente en nosotros? ¿Está viendo que tenemos una respuesta para ellos? Antes de que ellos nos vean, ya el Señor nos ha visto. Y sabe que tenemos esa palabra de esperanza que ellos necesitan. Antes de que aceptemos el llamado de Dios, ya el Señor nos ha visto. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Amén, amén, para arriba y para abajo. El Señor ya nos ha visto. Y Él sabe que queremos ser líder, maestro escuela dominical, servidor. Pero también Dios necesita un Felipe que diga, yo también quiero servir, llevando las buenas nuevas. Jueces capítulo 6, verso 11 al 16. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Se estaba escondiendo. Pero a pesar de que él se estaba escondiendo, dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado. ¿Varón esforzado? ¿Cuántos tenemos miedo de llevar las buenas nuevas? Pero aún así el Señor nos dice, valientes. Ay, pero es que me tiemblan las piernas cuando voy a hablar de las buenas nuevas, cuando voy a evangelizar, me tiemblan las... Y el Señor nos llama valientes. El Señor está esperanzado en que podamos llevar las buenas nuevas. Y Gedeón le respondió, ay Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado, nos ha entregado en mano de los madianitas. ¿Cuántos han pensado que el Señor los ha abandonado? Cuando están en situaciones diversas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Omnisciente y omnipresente. Él es el Todopoderoso. Él está con nosotros. Así que antes que respondamos o antes de que hemos dado respuesta que queremos servirle, ya Él nos ha visto. Y aunque tengamos miedo, el Señor está con nosotros. Aunque temblemos, el Señor está con nosotros. Pero ¿qué ocupa? Un Felipe que le diga al hermano que está desanimado, que está triste, que tiene miedo, que está temblando, Jehová está contigo. Dios está buscando un Felipe que vaya a buscar a alguien que esté allá afuera sin una palabra de esperanza y que le diga, Jehová quiere estar contigo. Jehová quiere salvarte. Jehová está interesado en ti. Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Cualquiera que sea tu situación, Jesús te puede ayudar. Dios está esperando que usted y yo demos respuesta que queremos servir. Encontramos en las Escrituras que en el libro de Malaquías el Señor le dice al creyente, al que ha aceptado a Cristo, que nos demanda, nos dice, no si queremos, nos dice, traigan los diezmos al Señor. Que la 10 es mía, la 10ª parte. Eso no hay discusión, no es el mensaje. Pero también encontramos también una orden del Señor en Marcos 16:15 que dice, id. Todos arrancaron la página. ¿Qué dice? Id y predicar el evangelio. Y el que no va a llevar las buenas nuevas, a contar lo que el Señor ha hecho en su vida, ¿qué es? Si hay alguien ahí que está muriendo y usted tiene el antídoto y no se lo aplica, ¿usted qué es? Ay, ¿por qué tan feo? Un asesino, hermano. Suena feo, pero estamos dejando morir gente, teniendo el antídoto. Considero, opinión personal, que si usted es líder, tiene que tener la capacidad de llevar las buenas nuevas. Si usted es líder, tiene que tener la capacidad de llevar las buenas nuevas.
de llevar una palabra de esperanza. Gordito, rellenito, comiendo palabras, escuela dominical, jóvenes, culto los martes, culto varones, culto de damas, domingo, hasta que están pochotones. Estamos pasados y la gente es nutrida allá afuera. Antes de que respondamos, quiero servir, Dios nos ha visto. Pero Dios nos llama a servir. Primer propósito, predicar las almas, llevar las buenas nuevas, decirle que hay una palabra en cualquiera de las circunstancias de la vida, en luto, desempleo, economía, lo que sea, enfermedad. Tenemos que decirle a la gente que Jesús tiene la respuesta. Felipe no estuvo cuando murió el hijo de la viuda de Naín, pero Jesús estaba ahí. Natanael no estuvo por ahí, pero Jesús estaba ahí. Y aun cuando nosotros no nos levantemos a llevar esas buenas nuevas, Él va a usar una piedra. Él va a usar a alguien que no conoce al Señor, porque necesita enviar un mensaje a una persona. Y como nosotros no contestamos, como nosotros no somos Felipe, que vamos a buscar a Natanael, Dios usa a cualquier persona. Hace unas semanas atrás, visité la iglesia donde estuvo el fundador de la iglesia metodista, John West. Y en la entrada me atiende un negrito muy guapo de casi 1,85 m, 1,90 m. Sí, qué bien, estamos conversando, él trabaja ahí en esa iglesia, pero ahora es como un lugar, como decir, un lugar público, pero hay una iglesia ahí, la iglesia donde estuvo John West. Y yo le dije, ¿y usted es salvo? Me dice, no, eso hay que verlo. Y yo nada más le dije, bueno, usted necesita pensar dónde va a pasar la eternidad. Le digo, entonces, ¿por dónde nos vamos? Yo necesitaba decirle a él que trabaja ahí, que conoce la historia y no tiene a Cristo en el corazón, que él necesita conocer a Jesús como Salvador. Probablemente nunca más lo vea en la vida, pero yo le dejé la inquietud de que necesita ser salvo. Nosotros a veces creemos que tenemos que hacer con el que está afuera, que no conoce a Jesús, una prédica de 1, 2, 3 horas. Una frase, un texto bíblico, una canción, un testimonio. Felipe hizo lo mismo. Él dijo, he hallado al que dicen que es el Mesías. Y él le predicó a Natanael. Dios está buscando Felipe hoy. Dios está buscando gente que esté dispuesta a creer que antes de que pensáramos hacer aquello o pasar por situaciones que Él ya nos había visto. Hemos hablado acerca de la omnisciencia, la omnipresencia de Dios, de que antes de la caída el Señor nos ha visto también, que en problemas económicos, ya el Señor ha tenido cuidado de nosotros. Antes de momentos de luto el Señor nos ha mirado también, antes de momentos de enfermedad, antes del desempleo, y antes de que dijéramos, Señor, te quiero servir, ya el Señor nos ha mirado. Y el Señor lo único que ocupa es que alguien en esta mañana sea como Felipe y diga, Señor, yo quiero ser como Felipe. Te estoy siguiendo, pero también necesito y también quiero en esta generación salir a buscar a los Natanael que aún no te conocen. Recuerde que el Señor te vio desde el vientre de tu madre y antes de eso ya te había marcado, ya te había llamado. Así que en esta mañana yo invito a que usted le rinda a Dios sus situaciones, cualquiera que sea. Si está en alguna de estas situaciones de desempleo, de situación económica bastante grave, si usted en este momento está enfermo, yo creo que usted tiene que creer que Jesús llevó las enfermedades en su cuerpo. Si no tiene a Cristo como Salvador o se ha apartado y usted cree que va a ir al cielo sin haberse reconciliado con el Señor, déjeme decirle que usted necesita reconciliarse con el Señor. Si no tiene a Cristo, yo le invito en esta mañana a que usted pueda decir, Señor, no me quiero perder eternamente, yo quiero ser salvo.
Y recuerde que Él murió por usted en la cruz del Calvario. Recuerde que Él dio su vida. Recuerde que Él cargó sus pecados. Y aunque usted crea que el Señor no sabe su vida privada, Dios es omnisciente y omnipresente. Y usted sabe que en esa condición en que usted está de desobediencia, probablemente usted cree que tiene oportunidades. Podemos hablar del pasado, de ayer, de hace una hora, pero no podemos hablar de que mañana tendré la oportunidad, de que más tarde tendré la oportunidad de aceptar al Señor, de reconciliarnos con el Señor porque somos del ayer. Sin excepción, Dios quiere guiar nuestros pasos, quiere que entendamos que Él suple nuestras necesidades, que Él está ahí por nosotros, que Él en momentos de luto o de enfermedad, Él está con nosotros. No crea que Dios obvia lo que a usted le está pasando, solamente se tiene que acercar al Señor.